Anteriormente hice un what if de qué hubiera pasado si Superman terminaba en el universo de Dragon Ball. Y el día de hoy me acabo de encontrar este meme donde Don Ramón participa en los Juegos del Calamar. Así que me hice una pregunta. ¿Qué pasaría si Don Ramón terminara en los Juegos del Calamar? Y el día de hoy vamos a intentar resolver esa duda. Así que sin más que decir, comencemos. Como todos sabemos, al pobre Don Ramón siempre le va de la verga en cualquier universo. Y en este universo no sería la excepción, ya que tendría muchas deudas, le debía 14 meses de barriga al señor Renta, siempre tenía que aguantar las cachetadas que le daba doña Florinda, y aparte tenía que mantener a su hija la Chilindrina ya que su esposa había fallecido. Pero todo cambiaría en la vida de Don Ramón cuando aparece un tipo de traje elegante. Este le preguntaría a Don Ramón si querría jugar un juego para ganar dinero. A lo que Don Ramón sin pensarlo le diría que sí. Y entonces jugarían el juego que sale en la serie, donde voltean unos papeles, pero como aquí sería México, pues obviamente serían unos tazos. Y aparte Don Ramón aguantaría las cachetadas, porque siempre recibe las cachetadas de doña Florinda, así que obviamente aguantaría jugando el juego hasta que por fin le gana al reclutador. Entonces el reclutador cumpliría su palabra dándole algo de dinero a Don Ramón, pero además le daría una tarjeta donde venía un número de teléfono por si quería más dinero. Así que pasan unos días y la situación de Don Ramón empeora, por lo que decide llamar a aquel número. Y es entonces que a su dirección iría una camioneta a recogerlo a él. Entonces cuando Don Ramón entra es dormido por un humo que sale de la camioneta. Cuando Don Ramón despierta se encuentra en un lugar donde hay muchas camas y en esas camas hay muchas personas. Y se daría cuenta que él y todos los que estaban ahí habían sido vestidos con una chamarra de color verde con un número cada uno. Y es entonces que Don Ramón se daría cuenta que en ese lugar estaba nada más y nada menos que Jaimito el cartero y el Chavo del Ocho. Entonces Don Ramón se acercaría a ellos y los tres empezarían a hablar de cómo tenían muchas deudas y decidieron participar ahí. Es entonces que aparecerían unos guardias que llevaban unas máscaras con formas. Ellos mostrarían vídeos de las personas que estaban en ese juego. Es entonces que Don Ramón se daría cuenta que todas esas personas están ahí porque tienen deudas como él. Y es entonces que pasarían vídeos de todas las personas que estaban en ese juego. Entre ellos estaban un tipo desnutrido llamado Dumentío, su amigo que era un sumiso de sumisos llamado Oveja. También estaban una pareja de hecho los llamados Kimberly y el Brian. También estaba un antiguo compañero de Dumentío y Oveja llamado Ocio. Y por último pero no menos importante tenemos a nada más y nada menos que jugadora 23 casi 24, Marisol Domínguez. 35 años de edad, propietaria del canal de YouTube, AIMP3. En 2018 su expareja Bagresuco sacó un iPhone 6 a pagos en Coppel y se lo dio como regalo. Este es mi regalo de mí para ti. Muchas gracias, mi amor. Como era de esperarse, Bagresuco nunca lo pagó, así que ella tuvo que cargar con la deuda. En 2020, tras la separación de Amor youtuber Gorisol, se enteró que Bagresuco se robó todas las cuotas que le encargó de pagar, dejándola con 200 pesos de aquí al 22, y con una deuda que asciende a los 35,000 pricholares o más, muchos más. Es entonces que iniciaría el primer juego, el cual es Luz Verde Luz Roja. En este juego habría una muñeca la cual estaría cantando una canción y cuando termine de cantar se voltearía para ver quién se estaba moviendo y quién no. Y entonces en este juego tendrían que llegar hasta la meta, pero cuando la muñeca se voltee ellos tendrían que detenerse para que la muñeca no se dé cuenta. Y es entonces que comenzaría el juego donde todos estarían caminando y corriendo y se detendrían cuando la muñeca deje de cantar. Y todo iría bien hasta que alguien se mueve cuando la muñeca deja de cantar y entonces sería eliminado. Simplemente parecería que este sería el primer eliminado de unos simples juegos hasta que... De la nada empezaron a caer disparos al tipo que fue eliminado. Es entonces que todos los que estaban ahí se dieron cuenta que si alguien era eliminado del juego en él también sería eliminado de la vida. Obviamente al ver cómo moría el primer eliminado muchos salieron corriendo y murieron. Entre ellos la pareja del cholo ese que se llamaba el Brian.
Y él no podía terminar de procesar lo que estaba viendo, pero cuando seguía otra vez la parte de la luz verde todos salieron corriendo rápidamente de ese lugar. Algunos murieron pero varios lograron sobrevivir. Cuando acabó el juego obviamente la gente pedía una explicación y los guardias simplemente les dijeron que podían votar para irse y claramente todos dijeron que sí. Después de un tiempo todos regresarían a sus vidas normales. Pero se darían cuenta que les haría falta dinero. Como por ejemplo don Ramón, quien le debía 14 meses de renta al señor Barriga. Y aparte escucharía que la Chilindrina le diría, papá tengo mucha hambre. Haciendo que don Ramón se sienta muy mal por no tener dinero. Mientras que el Chavo del 8 se estaría muriendo de hambre. Y para colmo un día su barril saldría rodando y terminaría cayendo en la carretera donde sería destruido. El Chavo no sabría qué hacer ya que perdió su casa, por lo que decidiría regresar a los juegos. Mientras que Domentío y Oveja estarían pasando por problemas debido a que se filtró la dirección de su casa en internet y la gente les mandaba pizzas a sus casas. Pizzas que obviamente no podían pagar y que terminaban luego peleando con los repartidores. Así que ellos también decidirían regresar a los juegos. Y después de un tiempo finalmente el señor Barriga decidiría por fin echar a don Ramón dándole 2 días para sacar todas sus cosas. Por lo que don Ramón estaría contra la espada y la pared. Así que no tendría otra opción que regresar a los juegos. Cuando don Ramón regresa a los juegos se da cuenta de que no solo regresó él sino que también todos los que estaban anteriormente incluyendo al Chavo. Don Ramón se enoja con el Chavo debido a que él se preocupa de que pueda morir en los juegos. A lo que el Chavo responde que perdió su barril y lleva muchos días con hambre. De la nada iniciaría el siguiente juego, el cual es el de la galleta. Por cierto, aquí hago un paréntesis para decir que esta versión del juego del calamar es una especie de fusión entre los juegos de los primeros y de los segundos juegos. Total, don Ramón por pendejo elegiría el paraguas y cuando le entregan la galleta se daría cuenta de que esa es la forma más difícil. Mientras que el Brian, que también regresó a los juegos para despejarse de la muerte de su pareja, decidiría agarrar un encendedor y ponerse a fumar. Y después de echarse un toque de mota, seguiría jugando, pero como estaría drogado, obviamente rompería la galleta y moriría. Y es entonces que a don Ramón se le viene una idea a la mente y decide agarrar el encendedor del fallecido y prenderle fuego al palillo que le dan para que el palillo tenga fuego en la punta y así poder cortar la galleta más fácil como sucede en la serie. Mientras que al Chavo le tocó el triángulo, la cual es la forma más fácil y decidió simplemente lamer la galleta debido a que tenía hambre, lo cual terminó a su favor ya que la galleta quedó más delgada haciendo que simplemente pudiera sacar la figura de la galleta y así ganar el juego. Y Domentío al ver eso decidiría hacer la misma jugada del Chavo ganando también este juego. Es entonces que mientras Oveja seguía jugando se acerca Ocio. Y mientras corta su galleta le pregunta a Oveja que por qué sigue con Dom debido a que él no lo aprecia. Oveja dice que el amo Dom es bueno con él. A lo que Ocio le recuerda que solamente lo ha manipulado durante todo el tiempo que llevan juntos. A lo que Oveja se pone a recordar y se da cuenta que Domendio no ha sido muy bueno con él. Y mientras platican Ocio termina el juego, pero cuando está a punto de irse mejor decide quedarse a ayudar a Oveja. Y con su ayuda el naco y estúpido de Oveja termina ganando el juego de la galleta. Cuando don Ramón termina el juego de la galleta mira que AIMP3 tiene problemas, así que decide darle el encendedor. Haciendo que AIMP3 gane el juego y quede muy agradecida con don Ramón. Todo parecería felicidad, hasta que estaba por acabarse el tiempo y Jaimito seguiría cortando su galleta, la cual era del paraguas, y cuando vio que se acababa el tiempo, empezó a cortar la galleta rápidamente y la rompió y de la nada. Lamentablemente Jaimito el cartero no logró ganar el juego de la galleta. Por lo que tristemente terminó muriendo. Don Ramón no podía creer lo que había visto, mientras que el Chavo solo lo veía con una cara de que le daba igual y decía que tenía hambre. Don Ramón obviamente se enojó al escuchar lo que dijo el Chavo, debido a que Jaimito acababa de morir y él estaba pensando en comer. Don Ramón estaba regañando al Chavo por lo que acababa de decir, pero el Chavo le decía que llevaba días sin comer y no podía pensar en otra cosa que no fuera comida, por lo que debía ganar los juegos. Después de esa discusión iniciaría el siguiente juego, el cual es el de presas y cazadores.
En este juego todos a los que les toque el chaleco color rojo tendrían que matar mínimo a alguien con el chaleco color azul. Mientras que los que tenían el color azul tenían que sobrevivir de los rojos hasta que se acabe el tiempo. A Don Mentío, Don Ramón y el Chavo le tocarían del color rojo, o sea que serían los cazadores. Mientras que a Ocio, Oveja y a MP3 le tocarían de color azul, o sea las presas. Y cuando inicia el juego, después de un rato de buscar una presa, Don Mentío encontraría a Oveja. Oveja le pediría piedad debido a que son amigos, pero al perezoso Don parecía no importarle que fuera su mejor amigo, por lo que estaba a punto de matarlo hasta que apareció Ocio a ayudar a Oveja. Lamentablemente Ocio terminaría siendo asesinado por Don. Oveja no podía creer lo que había visto. A lo que Don le dijo que tenía suerte porque se había salvado y decidió irse. Mientras que pasaba el rato, el juego estaba por terminar y Don Ramón no encontraba a ninguna presa. Entonces apareció a MP3. Ella le dijo a Don Ramón que si él tenía familia. A lo que Ramón dice que él tiene una hija. La Gori le dice a Don Ramón que ella no tiene familia y está completamente sola. Y entonces le dice a Don Ramón que si quiere él puede matarla, ya que no tiene a nadie y no importa si muere, nadie la va a extrañar. Don Ramón al principio se niega, pero al ver que se está acabando el tiempo, pidiéndole disculpas a Aimee, decide asesinarla sintiéndose muy mal. Y para colmo, mientras estaba yendo vio que el Chavo también logró acabar con una presa, pero se encontró con un espectáculo horrible, ya que el Chavo, al tener mucha hambre, se estaba comiendo el cadáver de la presa que mató. Don Ramón sintió una especie de fusión entre decepción, asco y tristeza debido a que había perdido a su gran amigo, todo por culpa de estos juegos macabros. Después de todo eso vendría el penúltimo juego, el cual es el juego de saltar la cuerda. Para este punto solo quedan 7 participantes, los cuales son Don Ramón, el Chavo, Du Mentío, Oveja y otros 3 randoms. El primero en pasar sería Don Ramón, el cual logra saltar la cuerda con algo de dificultad pero logra pasar, y después de él seguiría el Chavo, el cual logra pasar fácilmente. Después seguirían los demás. Todos juntos irían saltando, pero mientras todos seguían saltando la cuerda, de la nada Oveja se acordó de lo que Du Mentío le hizo a Ocio. Y aparte también recordó todas las cosas que le hizo. Por lo que ya harto del perezoso Dum decide empujarlo haciendo que este caiga y sea eliminado. Mientras 2 de los randoms caen y son eliminados, haciendo que solo queden por pasar uno de los randoms y Oveja. Pero justo cuando Oveja está por pasar, de la nada ocurre lo inesperado. Cuando está en la meta, el Chavo del 8 decide empujar a Oveja haciendo que este caiga y sea eliminado. Don Ramón no puede creer lo que vio. El Chavo del 8 dejó de ser aquel niño inocente y se convirtió en alguien que sería capaz de matar por dinero. Cuando Don Ramón le reclama al Chavo, este simplemente dice que ya no quiere ser buena persona, que eso nunca lo benefició a él. Haciendo que Don Ramón quede en silencio por las palabras que dijo el Chavo, finalizando así este juego, y ahora sí vendría la final. Antes de que empiece el último juego, los guardias los llevarían a comer una cena, haciendo que se atraganten de comida, en especial el Chavo, que llevaba días sin comer. Pero mientras él comía, Don Ramón lo miraba con odio. Pero ahora sí, después de la comida llegarían al último juego, el cual es el juego del calamar en las alturas. Al iniciar el juego, Don Ramón y el Chavo unirían fuerzas y tirarían a aquel random, haciendo que solo queden ellos dos. Don Ramón no quería matar al Chavo a pesar de que le había agarrado odio por lo cruel que se había vuelto en los juegos. Era tan solo un niño, y no quería matar a un niño. Pero el Chavo estaba dispuesto a acabar con Don Ramón, por lo que empieza a atacar. Don Ramón decide también atacar al Chavo y los dos empiezan a pelear, pero cuando Don Ramón está por lanzarlo entra en razón y mejor decide gritarle a los VIP y a los guardias que por qué les gusta ver a gente sufriendo. El líder se quedaría viendo muy sorprendido porque no entendía por qué Don Ramón no mataba al Chavo de una vez para quedarse con el dinero. Don Ramón sigue gritando y les dice: ¿en serio creen que sería capaz de acabar con la vida de un niño solo por dinero? Cuando el Chavo escucha lo que dice Don Ramón, se da cuenta de lo horrible que fue empujar a Oveja y matar gente solo por dinero. A lo que le dice a Don Ramón: ya no merezco estar aquí. He sido muy malo. Es entonces que el Chavo decide lanzarse, muriendo, haciendo que Don Ramón sea el ganador de los juegos. Don Ramón no lo podía creer, él estaba llorando de impotencia y todo por dinero. No podía creer que el Chavo haya muerto. Y después de un rato llegan los guardias y lo duermen.
Cuando Don Ramón despierta se encuentra con el líder, el cual lo felicita por haber ganado los juegos. Don Ramón le pregunta por qué hace sufrir a la gente. A lo que el líder le responde diciendo: ustedes son los caballos. Don Ramón se pone a llorar y el líder lo saca de su limusina no sin antes darle una tarjeta que tenía demasiado dinero. Total, pasaría el tiempo y Don Ramón termina pagando todas sus deudas y aunque ahora vive de forma acomodada, se sentiría culpable por dejar morir a todas esas personas incluyendo al chavo. Y lo más triste es que la Chilindrina ya le preguntaría dónde está el chavo. Ya que ella estaba preocupada de que se estuviera muriendo de hambre y quería que su papá le diera dinero para que pudiera comer. Don Ramón obviamente se sentiría muy culpable y decidiría salir a tomar aire, pero de la nada se encuentra a nada más y nada menos que al reclutador. Don Ramón obviamente lo persigue pero este escapa. Sin embargo, este dejaría caer una tarjeta la cual contenía un número para llamar y participar en los juegos, así que obviamente Don Ramón la tomaría y decidiría regresar para vengar al chavo. Bueno banda, ya se la saben, si les gustó el video, pueden darle like y suscribirse y si no les gustó pueden salirse. Muchas gracias por ver el video hasta el final, nos vemos hasta la próxima.